Bienvenidos a un viaje de asombro y descubrimiento, mientras desentrañamos el misterio de las líneas de Nazca. Estos inmensos geoglifos antiguos, grabados en el suelo seco del desierto del sur del Perú, han fascinado tanto a eruditos como a visitantes y habitantes durante siglos. Extendidas a lo largo de una meseta árida, estas líneas forman dibujos de extraordinaria magnitud y proporcionan una ventana al pasado. Aluden a la existencia de una cultura sudamericana con un conocimiento avanzado de la astronomía y el arte. Desde simples formas geométricas hasta intrincadas representaciones de criaturas, plantas y diversas formas de actividad humana, las líneas de Nazca ofrecen una visión del cosmos espiritual de la civilización antigua como ninguna otra. El aspecto más intrigante de estas enormes representaciones es su visibilidad solo desde el cielo. Esto ha dado lugar a numerosas teorías e hipótesis sobre su creación y propósitos. El enigmático propósito detrás de estas enormes obras de arte, la mayoría de ellas discernibles solo desde lo alto, ha desencadenado diversas interpretaciones y especulaciones. Descubierto por primera vez en 1920, un extenso trabajo científico occidental en este sentido no comenzó hasta finales de la década de 1930. Wilkins y Allen, dos historiadores, propusieron que las líneas podrían haber funcionado como un gran calendario astrológico, dibujando importantes solsticios y constelaciones. Toni Morrison, un defensor desde hace mucho tiempo de la teoría de que las líneas proporcionaban canales para el fluido terrestre vital, apunta hacia una interpretación más animista y natural. Además, este radiante evento cosmológico podría haber sido un importante espectáculo ritual también para el pueblo Nazca, lo que indica una parte integral de su vida ceremonial y religiosa. Estas interpretaciones reverberan la importancia social del fenómeno dentro de la sociedad local. En medio de todas las teorías e hipótesis, el desafío técnico de crear dibujos tan enormes siempre ha sido un tema convincente. Las figuras lineales, de más de 20 kilómetros de longitud, fueron trazadas en un desierto de diminutas irregularidades desde una distancia adecuada para ser reconocibles solo desde el cielo. ¿Cómo estas personas podrían lograr éxitos tan magnánimos en precisión, escala y visibilidad es un enigma en sí mismo? Utilizando herramientas simples como estacas de madera, cuerdas de cáñamo y pies, cuentas recíprocas que se reciben fácilmente. El dinamismo entre los presagios individuales de obras de arte tan monumentales era palpable. Es una afirmación notable de cómo la imaginación, la innovación y el esfuerzo pueden confluir para erigir algo permanente y trascendente. Pero tal contranarrativa se ha presentado como sospechosa e incompleta desde finales del siglo XX. A medida que despegamos las densas capas de este misterio gráfico, parece surgir una intrincada estratificación social. Un arqueólogo, por ejemplo, evidencia de sitios como múltiples líneas aparecen en conjuntos, uno de los cuales corre aproximadamente paralelo, y aproximadamente equidistante entre dos de sus vecinos. La marcada diferencia en los tipos de líneas. A. Carreteras muy secundarias y, B. Bulevares más anchos son igualmente convincentes y fascinantes. Con A. Tipo a menudo usado, estrechándose y desvaneciéndose, casi como el sendero. Es tentador ver estas diversas gradaciones como un estudio de caso sociotécnico, una representación gráfica de la jerarquía, la estructura y la funcionalidad dentro de una sociedad compleja. El argumento de que las líneas de Nazca sirvieron como un código visual que revela patrones y mensajes ocultos sobre la cultura que las produjo, y la sociedad para la que fueron construidas, ha crecido considerablemente en los últimos años. Aquí, los investigadores localizan ecos profundos de esta antigua cultura que lucha por codificar y comunicar un sentido espectacularmente complejo de demarcación social, normas, reglas y creencias. A medida que nos adentramos más en el enigma, el apremiante enfrentamiento entre historia y modernidad es intenso. El borrado de estas líneas asombrosas y conmovedoras debido a la creciente incursión humana y al cambio climático ha intensificado el llamado a su gestión sensata, preservación y exploración equilibrada. La creciente conciencia entre la comunidad local sobre la importancia histórica de las líneas ha llevado al establecimiento de nuevas formas escalares de conservación, regulación y educación. Solo podemos esperar que la promoción de los paisajes culturales locales elimine la amenaza inminente que representan los visitantes ilícitos y desorganizados. A medida que se desarrolla el misterio de las líneas de Nazca, recordamos el vínculo implacable entre longevidad cultural y respeto. En una época en la que el desarrollo y el crecimiento económico a menudo prevalecen sobre la preservación cultural, las líneas claman por nuestra gestión sensible. Si no podemos proteger y respetar los legados culturales de nuestro pasado, ¿podemos realmente aspirar a preservar y proteger nuestro futuro compartido? El santuario de la piscina, el mono, el colibrí y el geoglifo de la araña no son meros símbolos de su propia representación física sino símbolos de perpetuidad, escritos a escala masiva. Mientras volamos sobre el paisaje desértico, desafían nuestra comprensión del arte,
la cultura y los logros humanos, potentes recordatorios de las posibilidades cuando la imaginación humana toma vuelo. Descubiertas hace más de 80 años, las líneas de Nazca siguen evocando una sensación de asombro incluso hoy. Su preservación e interpretación dependen de restituirlos a su medio original, el paisaje desértico y la atmósfera sociocultural del antiguo pueblo de Nazca. Al hacerlo, aún podemos redescubrir y reanimar las narrativas profundas, misteriosas e interminables de una civilización pasada. El misterio gráfico escondido entre las grietas y crestas de estas tierras áridas continúa fascinando e intrigando con más preguntas que respuestas. Un testimonio inescrutable de una sociedad aparentemente en la periferia del mundo conocido. Solo nos queda esperar que las líneas, sus creadores y su legado sean apreciados y comprendidos más ampliamente en los años venideros. Desentrañar el misterio gráfico de las líneas de Nazca requiere apreciar tanto la inmensa escala física de las líneas como su significado cultural. Cuanto más unimos estos planos de observación, más avanzamos hacia una comprensión interconectada de este enigma gráfico y la civilización que lo dio origen. Cuando el sol se pone sobre las llanuras de Nazca, los antiguos acertijos y las verdades crípticas que sostienen las líneas permanecen. Pero nuestra comprensión crece con cada investigación, descubriendo más sobre la misteriosa civilización de Nazca y los intrigantes códigos gráficos que legaron. Las líneas de Nazca, un gran testimonio del ingenio humano y el fervor cultural, son un capítulo esencial del misterio gráfico en el desierto. Desde la precisión geométrica hasta el tamaño prodigioso, las líneas de Nazca son un legado eterno para una civilización perdida en el tiempo, recordándonos el poder de la imaginación humana, la búsqueda del conocimiento y la conexión persistente entre el pasado y el presente. Esta misteriosa maravilla gráfica en el desierto es un tesoro escondido de conocimiento que continúa hipnotizando tanto a académicos como a investigadores y turistas. A medida que las nuevas tecnologías y metodologías abren nuevas vías de exploración e interpretación, no es imposible obtener más conocimientos y comprensión con el tiempo. Estudiar, preservar y respetar estas maravillas nos permite ser los mediadores entre el pasado y el presente. Conectar y apreciar los ritmos oportunos y la poesía visual que encarnan las líneas de Nazca. A pesar de las teorías contradictorias y variadas, un hecho permanece invicto. Las líneas de Nazca representan una ventana a un mundo antiguo y ofrecen una visión de una civilización con una profunda comprensión del arte, la astronomía y la comunidad. La increíble escala y precisión de estos geoglifos continúan asombrando, inspirando y generando innumerables especulaciones. Las líneas de Nazca simbolizan el genio de las sociedades antiguas y dan vida al arte y la ciencia de esa época de una manera que trasciende las épocas. Nos remontan a un período que enfatizaba la unidad esencial del cosmos una creencia tan duradera y significativa que persistió durante siglos, grabada en las llanuras desérticas de Nazca. Con eco a lo largo del tiempo, el enigma de las líneas de Nazca es un poderoso recordatorio de una cultura lejos de nuestras fronteras reconocibles pero aún adecuada a nuestras curiosidades básicas. Nos insta a reconstruir las narrativas codificadas en el misterio de las líneas para deletrear visiones, creencias e historias de un pasado olvidado hace mucho tiempo. A través de la lente de la ciencia moderna y la investigación crítica, estos antiguos geoglifos continúan asombrando, deslumbrando y desconcertando la mente humana. Nuestra curiosidad por descubrir, comprender y comunicar las historias y el significado de estos antiguos misterios es como la de los creadores de estas líneas. Lleva el hilo de la continuidad del pasado al presente y al futuro. La escala, la elección de los diseños, la disposición de las líneas siguen invitándonos a conjeturas y debates. Sin embargo, a medida que viajamos a través de fragmentos de tiempo, cada vez más cerca de comprender estas creaciones colosales, las incertidumbres y los misterios solo se profundizan. El interminable debate entre evidencia física y percepción flota, una sinfonía continua de modernidad y antigüedad. Mientras reflexionamos sobre el vasto lienzo definido por las líneas de Nazca y la atención que ha atraído, encontramos un aprecio renovado por el arte, la ciencia y las creencias de una época pasada. De pie en el corazón de estos enigmáticos geoglifos, nos vemos obligados a contar con el poder de la narración visual que trasciende el tiempo y provoca misterio y asombro. Una compleja obra maestra de cultura y arte, la naturaleza fundamental de las líneas de Nazca nos invita a maravillarnos con las cosas de las que nosotros, como especie, somos capaces. Ocupa un lugar único en la historia humana, y encarna una combinación perfecta de arte y precisión científica. Más importante aún, sirve como un símbolo profundo de nuestra incesante búsqueda por decodificar y comprender los innumerables aspectos de nuestro pasado, heredado y heredable. La historia de las líneas de Nazca va mucho más allá del arte y la antropología. Nos invita a explorar el espectro más amplio de la vida, representando una relación continua entre naturaleza, espiritualidad, obra de arte y función.
Estos enigmáticos diseños estampados en el arenero del desierto intrigan igualmente a eruditos, poetas y niños, mostrando fragmentos de la antigua cultura nazca al mundo contemporáneo. En el mundo actual, estos antiguos dibujos del cielo siguen siendo un espectáculo. En la cara árida del desierto de Nazca, llevan las historias de una civilización antigua, sus creencias y su forma de vida. Hoy en día, las líneas de Nazca no solo hablan del pasado. Ellos mismos se están convirtiendo en parte de una economía visual que cambia rápidamente y está cada vez más digitalizada. Hoy en día, más personas que nunca investigan, escriben y hablan sobre las líneas de Nazca. A lo largo de concurridas avenidas de discurso, todavía encontramos revelaciones sorprendentes que traspasan los límites de nuestra comprensión. Las líneas siguen siendo conectores vitales de la curiosidad y la erudición humanas, que nos vinculan con un mundo tan distante y, sin embargo, tan notablemente familiar. Quizás las líneas de Nazca hablen tanto de su futuro como de su pasado. A medida que avanzamos hacia la era digital con la computación cuántica, la inteligencia artificial y la genómica, estos diseños simples, masivos e intrincados nos llevan de regreso a la era antigua y poderosa, donde se reflexionaban y debatían las mismas preguntas que habitan en nuestras mentes. Las líneas de Nazca son un enigma perdurable que resuena con cada viento que barre las arenas peruanas. Continúan exigiendo atención, atrayendo la imaginación e inspirándonos a mirar más allá de nuestro entorno actual, un acertijo gráfico grande, misterioso y permanente que invita a una investigación incesante a lo largo de generaciones.